Hola mis queridos Timoteos, qué bueno es volverlos a ver y estar aquí dispuestos a aprender más y más del Señor. La siguiente materia que vamos a ver se llama Cristo. Esta materia es fascinante porque vamos a conocer mucho más a nuestro amado Jesús. Y hoy, siendo la primera clase de esta materia, quiero que hablemos un poco de quién es Cristo, quién es Jesús. Para nosotros, Él es nuestro amado, nuestro pastor, Él es esa vida eterna, Él es nuestro Salvador, bueno, Él es todo, ¿verdad? Pero es necesario que en la Biblia podamos conocer que desde el principio, en el Antiguo Testamento, el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, quería que la humanidad entendiera que vendría su Hijo, su único Hijo, con un propósito de salvación y ir allí a la cruz. Así que esto lo hizo miles de años atrás, antes de que sucediera, antes de que Jesús naciera y viviera en esta tierra, hiciera lo que hizo, los milagros, las señales, los prodigios, porque Él quería que todos pudiéramos dar testimonio de que lo que antes se profetizó se cumplió. Amén. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? En muchas partes de la Biblia. Vamos a ver algunas de las citas bíblicas donde nos habla de nuestro amado Jesús. Y podemos empezar con esta cita bíblica que está en Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice así. Espero que tengan ahí su Biblia en la mano y puedan ir conmigo a esta cita maravillosa. Dice así, Isaías 7:14. Voy a estar leyendo versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¡Qué precioso! ¿Qué significa Dios está con nosotros? ¿De quién se estaba hablando allí? ¿De quién se estaba profetizando, declarando miles de años antes de que pasara? De Jesús, de Cristo. Y ese Emmanuel, ¿escucharon lo que significa Dios con nosotros? Imagínate, Jesús es Dios. Y estaba declarando el Señor que vendría su Hijo, su amado Hijo Jesús a esta tierra como Dios, pero también como hombre, ¿verdad? Porque dice, nacerá, concebirá un niño. Aquí nos está dando de una vez esa explicación de que Jesús fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Amén. Bueno, podemos ir también allí a otra cita bíblica. Si no quedas muy convencido, entonces podemos ir a Isaías capítulo 9 y vamos a leer lo que dice el versículo 6. Y dice así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿De quién se estaría hablando si no es de Jesús, nuestro hermoso y amado Señor? Imagínate, Príncipe de Paz. Príncipe de paz, consejero maravilloso. Ahí puedes entender
y ahí puedes ir tomando esto de parte de Dios. ¿Quién es Jesús realmente? Que es este primer tema de esta materia que se llama Cristo, y es quién es Jesús. Es ese consejero maravilloso. ¿De quién vendrá el consejo que necesitas? De Jesús. Vas a decir, de mi amado Jesús. ¿De quién es ese Dios poderoso que puede hacer esas cosas portentosas que tú no puedes, que no puedes en tus fuerzas, pero que sí puede ese Dios poderoso? Jesús. Él es tu Dios poderoso, ese príncipe de paz, quien va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo te la puede dar Jesús. Amén. Y puedes ir tomando eso en el nombre de Jesús. Y bueno, seguimos aquí con otra cita bíblica. Me encanta que nos centremos en las Escrituras. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que seamos muy bibliocéntricos, porque podemos decir cantidad de cosas, pero si no está en la palabra, si no es lo que Dios dice, no es verdad. Así que vamos a Miqueas. Este es otro libro donde podemos tener evidencia o conocer o saber quién es Jesús, ¿verdad? Miqueas, vamos a Miqueas capítulo 5, vamos a leer el versículo 2 y dice así: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ese es Jesús, ese gobernante que fue de Israel, que viene desde la eternidad. Amén. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer qué dice. Este es espectacular. Dice: alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Amén, amén, amén. Imagínate, Él es justo y victorioso. Y podemos ver allí en el Nuevo Testamento, ahí donde en los evangelios, donde habla sobre esa entrada triunfal o esa entrada que hace Jesús a Jerusalén, y que si has leído ahí la Biblia o recuerdas allí algo en Semana Santa que hablan tanto de cuando les pusieron los mantos o les colocaban esas hojas de palma en el suelo para que Jesús pasara. Y él va encima de un pollino, de una cría de una burra, ¿verdad? Y es precisamente lo que dice. Imagínate, en Zacarías está profetizando, declarando algo que no había sucedido, pero que se cumplió y sucedió. Y fue Jesús quien lo hizo. Entonces, ¿quién es ese justo y victorioso? Jesús, porque Él fue el que se montó en este burro, ¿verdad? Humilde, totalmente humilde. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién representa? ¿Qué representa Jesús? Jesús representa humildad. Si tú y yo somos seguidores de Jesús, debemos ser totalmente humildes, mis queridos, humildes en el nombre de Jesús, justos, victorioso. Él es victorioso. Tú y yo somos esos victoriosos en el nombre de Jesús. Él nos da victoria en todas las cosas. Amén. Bueno, creo que acá hay bastante para conocer quién es nuestro amado Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús? Y vamos a
Isaías, otra vez vamos allí a Isaías. Y este capítulo o esta cita bíblica creo que es la más acercada o donde más se habla de Jesús. Ya van a saber por qué. Vamos a leer Isaías 53. Isaías 53 dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios... Esto es tremendo. Esto es tremendo. Un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Escucha bien, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Aleluya. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Amén, aleluya. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Esa es la salvación que Jesús trajo a nuestras vidas al ir a morir allí en esa cruz y derramar toda su sangre. Nos redimió de la muerte, del pecado y nos dio entrada para poder tener una relación, una amistad con Él, con el Padre y tener ese acceso a esa vida eterna. Dice el versículo 12, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes,
cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén y amén. ¿De quién estaba hablando el profeta Isaías? Si no es de nuestro maravilloso y precioso Jesús. Aquí habla específicamente y tan claramente de toda esa obra salvadora de la cual vino a ser Jesús aquí en la tierra. Cómo nos da a entender y a conocer que vendría ese hombre, ese Dios hecho hombre, para cargar nuestros pecados, nuestras transgresiones, sin Él haber hecho nada malo, sin Él haber engañado a nadie. Fue llevado como oveja al matadero, dice. Enmudeció, no dijo nada, pudiéndolo hacer, pudiéndose defender, pudiendo mostrar su poder, pues era Dios. Pero se humilló y obedeció hasta la muerte a su Padre Celestial. Ese es nuestro Jesús humilde. Ese es nuestro Jesús obediente hasta la muerte. Ese es nuestro Jesús que entregó todo por ti, por mí, por nosotros, con un amor inmenso que no podemos comprender, entender. No podríamos tratar de explicar ese amor del Señor. Él te ama, Él nos ama. Él te lo demostró en la cruz y Él te lo sigue demostrando hasta el día de hoy, porque el que estés ahí escuchando esta palabra, asistiendo a la casa de Dios, preparándote para hacer ese Timoteo, es esa demostración de amor de Jesús en tu vida. Amén. Y ahora, esto que hemos leído son libros del Antiguo Testamento. Recuerda que ya vimos una materia de la Biblia, que estudiamos un poco los libros del Antiguo Testamento. Entonces, si puedes darte cuenta, aquí hemos leído citas bíblicas de Miqueas, de Zacarías y de Isaías, que están dentro del Antiguo Testamento. Ahora bien, no solamente en el Antiguo Testamento habla de quién es Jesús, aún más en el Nuevo Testamento habla de quién es Jesús, porque ya estaba Jesús aquí haciendo milagros, sanidades. Bueno, ya habla de la vida y del ministerio de Jesús, y podemos encontrar muchas más citas bíblicas. Solo voy a tomar algunas donde habla específicamente de quién es Jesús. Y lo podemos ver. Vamos entonces al Nuevo Testamento y quiero que vayas al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 1, vamos al verso 49. Y dice así. Espero estés ahí con tu Biblia también y estemos juntos leyendo. Dice así. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres. Rabí en otras traducciones dicen maestro. Recuerda que a Jesús le llamaban maestro. Le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Qué declaraciones tan poderosas. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey de mi vida, el Rey de Colombia, el Rey de mi casa. Amén. Ese es Jesús. Una declaración poderosa. Bueno, y dice, me encanta lo que Jesús
Dice ahí, Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Estaba hablando sobre esa muerte y esa resurrección, lo que iba a acontecer. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? Estaba hablando de él, que él era ese intercesor entre Dios y los hombres, ese intermediario entre el cielo y la tierra. Amén. Ahora vamos allí a Marcos capítulo 3. Ahí seguimos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Marcos 3 y vamos al versículo 11 y dice así: y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos, por espíritus inmundos, lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Qué tremendo es esto. Imagínate, aún el mismo diablo, las mismas potestades malignas, los espíritus inmundos, conocían quién era Jesús, sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Aún las tinieblas, el diablo sabe quién es Jesús. Por eso cuando tú oras y reprendes al diablo y declaras la palabra de Dios, por eso tú lo dices en el nombre de Jesús, porque el diablo sabe quién es Jesús y huye, corre, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Y vamos, yo creo que aquí terminamos en Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos a ir al versículo 15. Me encanta porque esta es una declaración que hace Pedro, uno de sus discípulos. Mira lo que dice acá, dice: entonces les preguntó Jesús, ahí está hablando de Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Mesías, el Salvador. Él es nuestro Salvador, Él es tu Salvador. De Él viene la salvación, Él es la salvación. Si necesitas ser salvo, necesitas a Jesús. Si tu familia, tus hijos, tus vecinos necesitan ser salvos, necesitan a Jesús. No hay otro camino, solo Jesús nos puede dar esa salvación. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto no lo decía por emoción o en la carne, o porque le pareció, o porque quisiera agradar a Jesús con lo que le estaba diciendo, o exaltarlo de alguna manera. No, esa respuesta fue dada por el mismo Dios, porque mira, es decir, Dios puso eso en el corazón, en el pensamiento de Pedro para que él lo declarara y estuviera aquí escrito y nosotros lo pudiéramos reconocer. Y dice así: Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Así que, mis queridos, espero que a través de esta enseñanza, de esta primera clase, de esta preciosa materia de Cristo, puedas lograr entender quién es Jesús, quién es Cristo, qué dicen las Escrituras, la Biblia de Él, qué decían, si se cumplió, si no se cumplió, y qué es
Jesús en este momento para tu vida, y quisiera dejarte con esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Ya pudiste ver lo que es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús realmente? Pero ese mismo Jesús que habla la palabra, ¿es ese mismo Jesús que tú tienes en tu corazón? Al cual tú amas, al cual tú sigues, al cual tú sirves, honras. Qué bueno que en esta clase puedas hacerte esa pregunta y de acuerdo a la respuesta que tengas, que puedas orar, le puedas pedir al Señor que te ayude a conocerle más y más. Que ese Jesús que habla aquí la Escritura, ese Rey victorioso, ese Dios justo, bueno, victorioso, amoroso, que dio todo por nosotros, que dio su vida, su última gota de sangre por nosotros, aquel que enmudeció en medio de tanta injusticia, de tanta transgresión, ese intercesor entre Dios y nosotros. ¿Es realmente ese Jesús que tú sigues? ¿Es ese Jesús que tú hablas y crees y enseñas y compartes de Él? Que Dios en esta clase pueda darte a conocer a Jesús más y más como Él quiere. Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.